Me doy cuenta que se me da bien dibujar un poco porque me pongo a intentar imitar los dibujos que estoy leyendo, no me conformo con leer el cómic, entonces siempre me pongo a dibujar, me pongo con mi libretita y me doy cuenta que me entretiene mucho copiar lo que estoy viendo. De hecho, casi me gustaba menos leerlo que ver los dibujos y dibujarlos. Entonces ahí empecé a darme cuenta que pasaba horas muertas dibujando. Llego al mundo del cómic realmente por afición. O sea, a mí me encanta dibujar. O sea, yo estoy estudiando, estoy en mi instituto, paso por COU, estoy pensando todavía en una carrera, pero yo ya desde los 14 o 15 años empiezo a tomármelo un poco más en serio de querer plantearme algún día dedicarme al cómic. Lo veo muy difícil, o sea, desde aquí, desde España, en el pueblo, pocas tiendas de cómic, no había internet como hay ahora, los contactos de Estados Unidos. Pero entonces yo siempre tengo un poco esa ilusión, ¿no? de ser dibujante de cómic y siempre estoy dibujando, siempre estoy intentando hacer páginas de cómic, personajes, lo más posible, que tenga un aspecto lo más profesional posible. Me meto en la escuela de arte no pensando en aprender cómic, sino que bueno, que es lo más relacionado con lo que yo ya sé o con lo que yo estoy probando, porque yo llevo realmente dibujando muchísimo. Opino que allí puedo aprender técnicas de ilustración que me pueden ayudar y bueno, y a lo mejor una carrera relacionada con el arte como el diseño gráfico, que va a ser una vertiente en la que voy a poder usar los medios que ya estoy consiguiendo, como ilustrador y eso. Pero yo sigo pensando en querer ser dibujante de cómic. Entonces ya empiezo a averiguar que hay jornadas de cómic, salones del cómic, donde tú podías presentar tus trabajos, puedes presentar proyectos, y me pongo a eso. O sea, yo llevo paralelo mis estudios, después mi trabajo, con las horas, digamos, de buscar el camino para entrar en esa profesión. Y se hace largo y muy tedioso durante un tiempo. Tuve la sensación de que realmente era como un sueño que no podría cumplir, que era muy difícil. Y entonces pues me dedico de pleno al diseño gráfico y sigo con mi vida y sigo con mis cosas. Durante un par de años, casi 3, vuelve a entrarme el gusanillo, lo vuelvo a plantear y vuelvo otra vez a iniciar ese proceso de dibujar, trabajar mi vida y sacar siempre 5 o 6 horas, 4 de mi tiempo para volver a preparar el proyecto y seguir haciendo cosas para poder trabajar en el cómic. Y bueno, pues en uno de estos contactos que hago en un salón del cómic en Madrid, en Expo Cómic, conozco una agencia y me asegura que me puede dar trabajo. Y entonces, bueno, pues me arriesgo, dejo toda la vertiente de trabajos que yo ya estaba, por un lado, de diseño gráfico, y me dedico y me meto en el mundo del cómic y pruebo suerte. Y bueno, pues hubo suerte. Esta exposición se llama Tiempo de Superhéroes y es una exposición que hace una retrospectiva un poquito desde toda mi trayectoria, ¿vale? Cuando me propusieron hacerla, me pareció muy interesante. En un principio pensé que iba a hacer la típica exposición, pero me hablaron de que podíamos dar una línea para los autores futuros que quisieran en algún momento dedicarse, ver un poco el proceso, ¿no? Entonces tenemos dibujos desde cuando era, digamos, época amateur en las que presentaba esas pruebas, hasta los primeros trabajos que se empiezan a publicar, hasta los trabajos más recientes, incluso pasando por trabajos también personales para particulares que me piden, para que se vea un poco todo lo que conlleva o todo el proceso que se vive desde que decide ser dibujante de cómic hasta que lo consigue. Por un lado me parece bonito que sigamos teniendo actividades culturales en los tiempos que corremos, entonces ya me parece bonito, me parece, me da mucha alegría que piensen en mí y se acuerden de mí, la verdad, y que sea un homenaje casi a mí mismo de esta forma tan eso. Entonces para mí realmente, no sé, me siento como muy halagado porque me parece muy bonito, aparte del apoyo a la cultura, a mi trayectoria. Para aprender cómic realmente hay escuelas, pero no a nivel universitario, digamos, no es todavía como una carrera, o sea, en Bellas Artes y eso se está empezando a hacer como optativas, pero si queremos estudiar cómic tendríamos que irnos a academias privadas, en
importantes academias en Barcelona, en Málaga, en Andalucía también hay. Pero todavía no está como carrera, ¿no? Pues, por ejemplo, hablásemos del diseño gráfico, que puedes acabar estudiando diseño gráfico, no puedes acabar estudiando cómic para acabar siendo tu titulación como dibujante de cómic. Entonces, el cómic tiene que ser todavía muy autodidacta, muchísimo, muchísimo. Luego necesita un nivel técnico muy alto para dibujar cómic. Entonces supone mucho sacrificio a nivel personal, porque tienes que estar constantemente indagando, estudiando, sacándole horas, digamos, a tu vida normal para dedicarte a eso. Luego puedes apoyarte, evidentemente, en academias y cosas, clases particulares, o quien estudie una rama creativa o artística y tenga esa, digamos, como asignatura optativa, en algún momento puede dedicarle un tiempo. Pero hoy por hoy yo lo considero muy autodidacta. Hemos tenido un taller donde hemos estado precisamente trabajando sobre cómo podría dedicarse alguien al mundo del cómic. Entonces hemos hecho desde el momento cero de que te pones a dibujar hasta que preparas un book y lo envías a unas editoriales y los caminos para llevarlo. Entonces hemos hecho toda una pasada del proceso, las técnicas necesarias para que tú puedas, si en un momento dado te planteas ser dibujante de cómic, sepas cómo hacerlo. La gente, los alumnos del taller, la verdad es que se han portado muy bien, han participado mucho. Creo que se han dado también un poco cuenta que el dibujar no es solo un hobby, requiere una calidad técnica, pero han respondido muy bien y creo que alguno de ahí puede salir. La verdad es que había calidad suficiente como para que saliese algo importante de ahí. Pero el cómic español realmente es de los, para mí a nivel mundial, de los más potentes. En cuanto al mercado en cómic en España, es que se entiende de una forma diferente. Entonces, desde mi punto de vista es más complicado vivir en España de tu trabajo en España como dibujante de cómic. Hay quien lo consigue, hay muchos medios. Tenemos que salir fuera porque digamos, todo lo que es la editorial, tema de trabajo, publicidad, en fin, como profesión para mí, creo que tenemos que salir fuera todavía. Sin embargo, la calidad interna en España es espectacular y además estamos muy bien valorados fuera. Los proyectos que me han hecho especial ilusión son siempre los más relacionados con los personajes clásicos con los que yo he crecido. Entonces, todos los que yo he dibujado me han gustado, he disfrutado mucho, pero ha habido algunas colecciones en las que yo con edad joven o lo he leído o lo he visto en dibujo animado. Podemos hablar, por ejemplo, de Los Vengadores, de Hulk, de Capitán América, Batman y G.I. Joe, Transformers. Son series de la infancia, ¿no? Y siempre me hace especial ilusión trabajar en algo que yo he crecido viéndolo. Por, no sé, aportarle mi granito a ese personaje y también por disfrutarlo. Me ha hecho también especial ilusión trabajar en proyectos personales, donde yo he podido aportar mi guión, porque también estás acostumbrado a dibujar la historia de otro siempre, ¿no? Y hay momentos en que a ti te apetece contar algo. Trabajar en un proyecto personal tiene una parte positiva, ¿vale? Que es que tú cuentas tu historia. Tú cuentas lo que realmente quieres, lo cuentas como tú quieres. Cuando trabajas para alguien, alguien diseña la página o la forma de contar la historia, el número de paneles, los tiempos a su manera. Como dibujantes puede ser más sencilla, porque tú solo tienes que hacer un poco lo que te están diciendo. Pero a veces, como tu visión de las cosas es diferente, a veces cuesta mucho porque te tienes que adaptar a cómo alguien ve el cómic. Entonces, trabajar en algo tuyo es más sencillo para mí, porque lo estás contando a tu manera, cuando quieres, a los ritmos que tú quieres, los planos, viñetas que tú necesitas. Y que eso pueda cuadrar una editorial, bueno, normalmente las editoriales tienen sus propias colecciones, sus propios personajes y es complicado. Mientras más grande sea la editorial, más difícil es guionizar o participar en todo el proyecto. Nos tenemos que ir a editoriales más pequeñas o editoriales que trabajan con autores que ya a lo mejor tienen un nombre o llevan una carrera y les interesa sacar un proyecto de ese autor completo.
Entonces iríamos en esa línea y te dan un poquito más de libertad. Yo con el cómic voy a hacerlo siempre. O sea, pensar que para nosotros al principio es un hobby que se acaba convirtiendo en profesión. Es un hobby que nos llama. Entonces, quizás estar en un mercado muy competitivo, de una línea de trabajo muy alta, con la edad o con el tiempo puede que no lo haga, acabe haciendo proyectos más personales o dedicados a otros tipos de encargos o de proyectos. Pero dibujar o crear no lo vamos a poder dejar nunca, porque es que eso es algo que va dentro. O sea, sería como cortarte una parte de ti que no, que es imposible.